Y en la tarde de ayer de la alcaidía que está ubicada en Caballito, muy cerquita de Parque Centenario, se fugaron 6 presos, 2 fueron recapturados inmediatamente y 4 estarían en la zona de Lanús. En este momento están siendo buscados por la policía bonaerense y también por la policía de la ciudad. Ayer hubo una conferencia del ministro Wolf, vamos a repasarla en un ratito, pero vamos a conocer qué está pasando en este momento en esa comisaría, en la alcaidía, en la calle Avenida Díaz Vélez. Estamos allí con Alan Zurita. Alan, buen día. También muy buena mañana para todo el equipo. Avenida Díaz Vélez, 5152 para ser más precisos. Esto es a metros del Hospital Durán, en donde se produjo este hecho en el día de ayer. 6 fueron los presos en total que lograron escapar de aquí, de esta alcaidía número 6A. 2 de ellos, recordamos, fueron recapturados, mientras que 4 todavía siguen prófugos. El dato quizá más importante a destacar es que uno de ellos, uno de los 4, reviste alta peligrosidad. Estamos hablando de un hombre que fue acusado de un homicidio cometido en el año 2021 en el barrio porteño de Almagro, en donde la víctima fue un financista. El resto de los 3 fueron catalogados como de baja peligrosidad, todos acusados de robo. Lo reiteramos, 4 en total todavía siguen prófugos. La justicia está orientada en realizar la búsqueda por la zona de Lanús, el conurbano bonaerense sur, en donde se prevé escaparon a partir de una especie de auxilio, entre comillas. ¿Por qué? Porque había un taxi que los estaba esperando aquí, o que por lo menos fue utilizado por los delincuentes para lograr la fuga. Esto sucedió en horas del mediodía tarde de ayer, a plena luz del día, y todavía es materia de investigación cómo sucedió esto. Las autoridades no hablan de fuga. Ayer, en una conferencia de prensa improvisada cerca de las 9 de la noche, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolf, evitó pronunciarse de esta manera. No dijo fuga de presos. De lo que sí habló fue de negligencia, ni más ni menos. Lo mismo el secretario de Seguridad habló de una investigación que está orientada para saber si efectivamente hubo connivencia policial, pero el ministro Waldo Wolf habló de negligencia. Se niega a hablar por el momento hasta que por lo menos puedan comprobar lo contrario de una fuga de presos. Por ahora sigue la investigación, Alan, continúa la búsqueda. Si hubo connivencia, es decir, si hubo complicidad para la fuga, que más allá de que del tecnicismo, cómo llamarlo, o bien fue errores, sucesión de errores que terminaron con estas personas que se hayan profugado. Pero lo cierto es que ahí hay que ver y también hay que prestar atención, porque es parte de la discusión, cuán formado está el personal de la policía de la ciudad para trabajar como personal penitenciario. Porque recordemos que tanto las alcaidías como los calabozos de las comisarías están atendidos por policías, pero no son lugares penitenciarios, son alojamientos para, digamos, unos días, y lo cierto es que terminan muchos de ellos incluso están con prisión preventiva, a la espera de ser trasladados al Servicio Penitenciario Federal, y esa es la discusión de fondo que está habiendo en este momento, ¿no?, entre la ciudad y la nación. Alan, vamos a volver con vos en un ratito, por supuesto, para ver si hay novedades desde allí, y avanzamos, por supuesto, con este tema. Ahí es la imagen del momento de la fuga. Estamos viendo, como recién decía Alan, plena luz del día. Esta es la persona que está acusada de haber cometido un homicidio. Los demás están todos detenidos por delitos contra la propiedad. ¿Y por qué hay discusión entre la nación y la ciudad de Buenos Aires? Porque son todos delitos que no han sido transferidos a la órbita de la justicia porteña. Por ejemplo, robos, hurtos, secuestros, homicidios, son delitos que investiga la justicia nacional ordinaria. No la justicia federal, pero sí la justicia nacional, que sería en cualquier otra provincia la justicia local, pero que todavía no ha sido transferida hacia la órbita porteña, donde sí se investigan otros delitos, por ejemplo, el de amenazas. Ese es un delito que ya está transferido a la ciudad de Buenos Aires. Si a alguien lo condenan por ese delito, efectivamente le correspondería estar alojado en una dependencia porteña. Los otros no, los otros son todavía presos de la justicia nacional, y ahí está la tensión, porque de hecho en un momento durante la gestión de Alberto Fernández, en el año 2022, así se decidió que no iban a recibir más presos que estén con procesos penales
dentro de la órbita porteña, pero de la justicia nacional. Y esto generó que en muy poquito tiempo, del 2022 al 2024, se triplicara la población de los presos alojados en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, esto es lo que ayer decía el ministro Wolf, tratando de deslindar responsabilidades, tanto en la gestión anterior de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, como en la gestión nacional, hoy a cargo de Javier Milei. Esto decía anoche el ministro de Seguridad de la ciudad, Waldo Wolf. Como ustedes sabrán, el tema de los presos es un tema que nosotros heredamos del gobierno anterior y que con este gobierno estamos en un proceso de resolverlo. Yo sé que en estos momentos no alcanza, pero como decimos la verdad en todo lo que hacemos, el año pasado tuvimos 35% más de detenidos, no hay dónde ponerlos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando para resolverlo, pero hasta tanto no esté terminada la cárcel de Marcos Paz y podamos llevar presos que no tienen que estar en la ciudad porque no son de la ciudad, a las fuerzas políticas que chicanean. Los presos son de Nación y estamos trabajando con Nación. Ahí estaba la explicación de Waldo Wolf y con esto que le veníamos contando, que es un problema de larga data que tiene que ver con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que comenzó en el año 96 y todavía hay muchas cuestiones de fondo sin resolver. De hecho, decía el ministro, no deberían estar alojados. Según datos oficiales de la Procuración Penitenciaria Nacional, al 31 de diciembre, de los 2.066 presos que estaban alojados en distintas reparticiones de la ciudad, había algunos a la espera de ser trasladados. 160. ¿Dónde están alojados? Porque es dramática la situación, que también tiene que ver con la dignidad de esa persona, pero también con el riesgo de fuga. En oficinas, quinchos, depósitos, subsuelos, guardias internas, lugares donde hay en este momento presos alojados en la ciudad de Buenos Aires. La conferencia de Wolf generó una tensión, un diálogo, un intercambio con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en sus cuentas de X publicó un duro mensaje contra el ministro, diciéndole: ministro Waldo Wolf, si la policía de la ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, no federales, está diciendo, claro, no son federales, son delitos comunes, pero que se investigan en la órbita de la justicia nacional, que no está a cargo de la ciudad de Buenos Aires. Y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos de la ciudad, porque en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como si lo hacen las 23 provincias restantes. Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo mejor, dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión como lo hizo hoy. Se estaba refiriendo a esa conferencia de prensa. Y un ratito más tarde, el propio ministro Wolf le respondió a Patricia Bullrich, bajando un poquito el tono, pero también con bastante firmeza. Patricia, sin mentiras ni chicanas, le respondió: los detenidos tienen que estar en cárceles federales, lo saben todos. Tenían que estar en la época en que Garrigós de Arrebori, en ese momento la titular del Servicio Penitenciario Federal, quien tomó esta decisión en el año 2022 que yo recién te comentaba, y tienen que estar hoy. El 95% de los 2.300 detenidos que están en las alcaldías y comisarías de la ciudad cometieron delitos juzgados por la justicia nacional y les corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabés. Nos cuestan 100 millones de dólares por año a los porteños y nos implica usar más de 3.000 policías que no puedan estar en la calle. También lo sabés, preguntale a cualquier jurista, hace falta que sigamos trabajando para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco. Este fue el intercambio entre los ministros de Seguridad de Nación y de la ciudad de Buenos Aires. Y seguramente vayamos escuchando historias similares a lo largo de los próximos meses, porque si no está la cárcel de Marcos Paz, que está construyendo la ciudad precisamente para alojar a todos estos detenidos, que va a tener más de 2.000 plazas, estas situaciones se pueden seguir repitiendo, y más aún con lo que advirtió el ministro Wolf, en donde puede haber habido connivencia de algún efectivo de la policía de la ciudad, lo que hace todavía más complicado el escenario.